La economía y la política van de las manos. En estos días tanto se habla de política como de economía, y tenemos hoy con nosotros a un amigo de este espacio que es ambidestro, como se diría en el lenguaje del béisbol, que tanto puede batear para la derecha, vamos a decir que es la economía, y para la izquierda, que es la política. Se trata del ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán, quien se califica a sí mismo como ingeniero de profesión, economista de ocupación y político por vocación y autoobligación. De manera que con él vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos económicos y políticos que han ocurrido en el país, y de seguro que saldremos bien edificados con la postura que él sostiene sobre ambos temas. Les invitamos a que nos acompañen. Ingeniero Guillermo Carán, una vez más gracias por acompañarme, y bueno, como dije en la introducción, vamos a hablar de sus dos especialidades, que es la economía y la política. No sé realmente dónde usted se ubica en la izquierda y dónde se ubica en la derecha, eso se lo voy a dejar a usted. Una cosa que me llama la atención es que usted y el presidente Danilo Medina están en las antípodas en cuanto a considerar la economía, la situación económica del país y también las perspectivas de la economía. El presidente Medina tiene una postura de que todo anda muy positivo, la economía está creando empleo, la economía está creciendo, la economía está sólida, el endeudamiento no es peligro, y usted sostiene casi todo lo contrario. Incluso usted ha ido más lejos, usted ha calificado al presidente de ilusionista en relación a la descripción que él hizo del discurso, la descripción del país en el discurso del 27 de febrero. Yo sé que es clásico, es común escuchar que cuando hay dos economistas, y él lo es también, nunca hay tres opiniones o cuatro, pero bueno, usted es un gran conocedor de la economía dominicana por su condición de ex gobernador, de planificador desde los años 60, de ex ministro, lo que hoy sería ministro de Hacienda, lo que hoy sería ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, y conoce, como yo siempre digo, la economía en sus detalles. Pero ¿cómo es posible que en esa situación usted y su colega, el presidente Medina, estén como en puntos tan contrapuestos? Yo no sé, parte de la ilusión, yo no sé si él cree de verdad lo que el optimismo que él está dibujando, porque él es una persona que definitivamente es capaz, sabe investigar, sabe mover las teclas, sabe mover los teclados, y tiene que darse cuenta de muchas cosas que, por supuesto, cada quien muchas veces ve los números y a veces un mismo número tiene dos interpretaciones distintas. Pero indudablemente que el optimismo, sobre todo, aún en el caso de que no estemos tan mal como quiere dibujar el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y el propio presidente con el tema de la deuda, que no fue un tema que él trató en el discurso, porque el presidente, los temas neurálgicos, déficit, deuda, corrupción, no se trataron, fue una... Se lo dejará la oposición, como decía Leonel. Sí, claro, pero yo digo que el presidente tuvo un tratamiento light, una rendición de cuenta ligera de lo que le convenía, y ahí viene el concepto de ilusión, porque y realmente fue de él mismo en el discurso oral, porque en el escrito no lo he visto así, de que él quería demostrar... O sea, él improvisó en algunos momentos. Sí, improvisó, sí. Por lo menos revisé la parte escrita de la primera página donde él dijo de lo que diferenciar lo que es un proyecto de
de gobierno y de una ilusión electoral. Ya. Esa fue la expresión que él usó. Pero parte de la ilusión es ver nada más lo que te conviene y no ver lo que no te conviene. Que fue, a mi juicio, lo que él hizo esencialmente. ¿No hacen eso todos? Yo creo que ha habido situaciones de honestidad donde se admite que hay tal problema. Sí. Por ejemplo, cuando se admite la situación de los problemas de déficit y de endeudamiento, yo creo que a veces es hasta honesto para la ciudadanía, para motivar a la ciudadanía a que a desarrollar un espíritu de cooperación. Y esto incluso lo decía desde el Tomás Moro de la Inglaterra de Enrique VIII hasta Juan Bosch, sí. Que cuando se le criticaba mucho que él denunciaba, él decía, bueno, la denuncia es el preludio para hacer el bien, para hacer las cosas bien. Yo creo que eso, en lugar de, como creen algunos, que espanta e inspira cooperación, inspira solidaridad y apoyo, que es lo que a mi juicio ameritan las circunstancias actuales. Pero no hay ninguna razón de escuela de conceptualización, digo de escuela económica, de visión, de concepto que lo ponga a ustedes de frente, porque ustedes están en visión, claro, la perspectiva es diferente. Él ve el país desde el Palacio Nacional y usted lo ve desde las trincheras de la oposición. Sí, pero hay concepciones económicas y políticas. Por ejemplo, cuando el presidente habla de que se han eliminado tantas las pobrezas y que el ingreso ha crecido, es porque, como lo ha explicado muy bien el economista, que tú ves que no todos los economistas discrepan, Apolinar Veloz, porque el presidente le suma a lo que gana una familia, le suma el costo de los servicios, de los subsidios sociales, y por eso lo pone a ganar más, pero no está ganando más. Está mejorando sus condiciones de vida gracias al auxilio del Estado. Y el Estado está mitigando la pobreza y mitigando a las clases sociales más necesitadas. Me imagino que es más una discusión metodológica en ese aspecto. No, es filosófica. Yo creo que es de concepción, en el sentido de que, bueno, la verdadera concepción de cómo una persona sale de la pobreza es mediante la creación de oportunidades de trabajo digno y estable. Y el presidente habló mucho de eso en el discurso, porque toma una parte de las cifras del Banco Central, pero hay otra parte de las cifras del Banco Central cuando habla del desempleo ampliado, que se mantiene en el mismo nivel de hace muchos años. Siempre me he preguntado si cuando se habla de los empleos generados en un periodo determinado, en el caso de la experiencia dominicana, digamos, actual, si estarían considerando ahí los empleos de los extranjeros. Bueno, tiene que haberla considerado, porque la cuantificación de los empleos formales que tiene el Banco Central se basa en el reporte de las nóminas de las empresas. Y en la nómina de las empresas no siempre se estipula si es nacional o extranjero. Puede ser que en los informales, en lo que son jornaleros, ahí hay alguna omisión. Pero volviendo a la pregunta, para completar la idea, el presidente quiere empleos dignos y estables, pero tú tienes una informalidad que está socavando la economía. ¿Usted cree? Sí, hay más empleados informales que formales. ¿La está motorizando? ¿Perdón? ¿O la está motorizando? No, eso no quiere decir que el que le esté socavando, no quiere decir que sea negativa, sino que está demandando más servicios del Estado, presentes o futuros, y no está contribuyendo. Entonces eso impide las recaudaciones. Pero independientemente de que haga su aporte, que yo creo que lo hace, llena un puesto de trabajo, llena una ocupación, la realidad es que no se puede calificar el empleo informal como un empleo digno y estable. Bueno, por definición, informal no es estable. Entonces, por eso te digo que hay algo de concepción en el planteamiento del presidente. El otro es en el rol mismo del Estado. O sea, muchos de los empleos creados
son empleos del propio Estado, porque en la concepción del presidente Medina, en la concepción, yo no sé si PLDista o socio marxista o socialdemócrata o no sé, pero en la concepción de un Estado grande es propia de una filosofía marxista y no se puede ocultar que el presidente Medina lo fue o lo es. Ya eso es bueno, pero también es propio de los gobiernos populistas, incluso de derecha. No tanto como los marxistas, porque los marxistas lo adoptan como una regla propia de un Estado absorbente, una concepción estatizante del manejo de la economía. Muchos gobiernos que ni por asomo lo acercaríamos al marxismo, y si algo hicieron fue llenar las nóminas del Estado. Pero no es la dimensión que está ahora. Ahora tenemos una dimensión que casi duplica lo pasado. Como dicen ustedes, vis a vis, habría que ver el tamaño de la economía, los ingresos, para ver en qué momento ha habido más peso del gasto en empleo del Estado que en este momento. Sí, porque sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que le provocó ahí esa sonrisa? Que en usted casi un mensaje. Y cuando usted se sonríe casi está diciendo cosas. Bueno, sí, no decía con relación al tamaño del Estado, sí. Y por supuesto en el rol de los subsidios, que una cosa es el brindar asistencia social sin vamos a decir indiscriminada, sí, sin saber a quién, y prestarlo en una forma registrada que puede potencialmente vincularse a las votaciones electorales. No hay duda que tiene un sentido político, claro, o de intención inicial o de resultado final, claro. Pero nunca uno golpea las manos que le dan el pan. No, acuérdate del perro del hortelano. Ya, y como dice el tigueraje nuestro, el que regala el cigarrillo quiere aunque sea recoger la ceniza. Sí, pero hay cosas que son compatibles con la concepción, y contradictorias también, como el haz bien y no mire a quién, que es parte de una asistencia social no discriminada o indiscriminada, que no tiene que registrar a quién tú le has dado el servicio. Bueno, pero el gobierno sabe muy bien que las manos que dan esperan. Así es, sí, y lo practica y lo aplica y lo aprovecha. Y que quien recibe el bien también es como un lenguaje, ¿verdad?, no escrito, que está presente en el que da la dádiva y en el que recibe la dádiva. Claro. Y el concepto de dádiva mismo, cuando se institucionaliza tanto como se está institucionalizando, sí, incluso pasa a ser incompatible con, sí, la dignidad. Sí, y además económicamente crea un sentido de dependencia. Sí. Primero, una sugestión en ti mismo de que tú crees que estás mejorando, pero estás mejorando gracias a una ayuda contingente, porque de repente los recursos impiden que así sea o que así siga, tanto los recursos propios como los importados que financian programas de ese tipo. Te crea un hábito, te crea una conducta, te inhibe y le creas un perjuicio a la economía. De todos modos, hay como algunos nudos cuasi gordianos que ustedes, los investigadores de la economía, tendrán que ayudar a la opinión pública a desenrollar, porque nosotros por tiempo larguísimo tenemos una economía, no lo podemos negar, que persistentemente crece y que se hace robusta. Tenemos unos ingresos cada vez mayores. En las calles podemos ver la actividad comercial múltiple, en los polos turísticos podemos ver el humo de la industria sin chimenea, pero la creación de empleo es mínima. Una economía que crea muy poco empleo en relación con su dinamismo, y quizás se ha dicho que eso a veces obliga al gobierno a emplear gente porque no hay una maquinaria privada que genere los suficientes empleos.
Bueno, es que depende, ahí vamos un poco al modelo económico, ¿no? Al cacareado modelo económico. Sí, es cierto, por supuesto no se ven los empleos formales, pero hay informales. Muchos. Hay informales que son útiles y necesarios para la economía, en eso estamos de acuerdo. A ellos. Sí, pero a lo que voy es que si tú tienes... porque no se cuestiona, yo nunca he cuestionado la pujanza de la economía dominicana. Que no es verdad que llegue al 7, pero discutir si el 7, el 6 o el 5, como quiera, es una pujanza. Porque lo que te iba a decir, que un poco se perdió el hilo, es que cuando tú tienes precisamente en la medición del ritmo de crecimiento, hay cosas que podrían ser cuestionables. Si, por ejemplo, el creciente número de empleados públicos, que es lo que se usa como base para medir el crecimiento del producto en el área de la administración pública, pero tú te preguntas, más empleados significa crecimiento de producción. Cuidado si es lo contrario, como por ejemplo cuando te dicen el sector transporte creció, pero es porque hay más automóviles. Entonces tú tienes que hacer unos cuestionamientos. Yo pienso que de que la economía dominicana es una economía pujante, perfecto. Por eso te decía, o estaba tratando de decirte, que en el mejor de los casos, en que no estemos tan mal, bueno, pero una cosa es cómo estamos y otra como vamos. Como dicen los economistas profesionales, una cosa es el retrato presente y otra cosa es la tendencia. La realidad es que la tendencia es preocupante. ¿Y cuál es el rol de un político opositor o de un economista opositor? Si se puede hablar de eso, pero vamos a hablar de un político economista previsor. O previsor es precisamente advertir las tendencias para tratar de que se corrijan. Por ejemplo, ahora mismo acaba de cerrar el año en el 2017 y el informe del Banco Central acaba de hacer su habitual informe. Normalmente la proporción de las recaudaciones que se consumían para cubrir las cargas fijas eran 92, 94%. Resulta que este año está en el 97%. O sea, la deuda creció un 10%. En la deuda pública en el año 2017 significa más de 2 veces el ritmo de crecimiento del producto. Si tomamos en cuenta el periodo completo de Danilo Medina, tenemos que la deuda ha pasado de casi 19.000 a casi 29.000, es decir, un aumento de un 50%, 10.000 millones de dólares más en términos en el gobierno del presidente Medina. Es decir, que la vorágine de endeudamiento, la vorágine de los déficits sigue aumentando. Entonces, creo que es una buena previsión para un buen gobernante, no solamente un economista previsor. No me canso yo lo recuerdo en el estadio Quisqueya, Juan Bosch, la campaña electoral del 82, que calificó a un político como que no es un político gobernante acabado porque no tiene capacidad previsora. Y se supone que la clase gobernante de ahora es discípula de Bosch. Entonces hay que prever una característica, bueno, la frase de Churchill, un gobernante es el que piensa en las próximas elecciones y un estadista es el que piensa mucho en las próximas generaciones. Es muy probable que el presidente Medina haya querido por opción pensar más en las próximas elecciones. Claro. Vamos a un segmento comercial y regresamos con el ingeniero Guillermo Carán. Seguimos esta entrevista con el ingeniero Guillermo Carán, un ex gobernador del Banco Central y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Ingeniero, ¿usted le gustaría, me imagino, que el presidente Danilo Medina se ubicara en la perspectiva del estadista, ¿no? Oh, pero claro que sí, es lo que le conviene al país.
que se deje de pensar necesariamente en los procesos políticos inmediatos y que se piense en la generación, que no se piense que en ganar únicamente las próximas elecciones y dejar el país hundido. Pero usted sabe muy bien que si él hubiese gobernado en estos 7 años, ¿no? 6 años, en función de los ingresos fiscales internos, no hubiese podido hacer los niveles de inversión que ha hecho. Quién sabe, porque yo sé que a ti no te gusta que yo recuerde a Balaguer, pero Balaguer hizo muchas inversiones con recursos internos. Pero un constreñimiento. Bueno, un constreñimiento exagerado, una austeridad demasiado rígida, una disciplina fiscal. Incluso mató la escuela. Bueno, no se sabe quién la está matando ahora, pero yo creo que no necesariamente se puede llegar a esa conclusión y sobre todo tampoco criticaría el endeudamiento si es que es para levantar una infraestructura de producción y de servicios sociales. Lo que critico el endeudamiento es para que sea para financiar gastos corrientes que no sean necesariamente improductivos, para los mismos subsidios, para lo que le llaman apoyo presupuestario, gastos superfluos, pero un endeudamiento que fomente, que facilite la edificación, el levantamiento de una infraestructura de producción, no sería criticable. Pero fíjese esto, cuando llega el dinero de vocación interna, los ingresos fiscales, y llega el dinero del endeudamiento externo, sea multilateral, sea comercial o sea bonos soberanos o bonos ahora en pesos, y se meten a una misma caja, sí, y después se sacan, ¿cómo uno decir que lo que va a la escuela o lo que va allí no es del endeudamiento? No se puede decir, eso es lo que se llama la fungibilidad de la moneda, ¿no? Cuando entra en el saco ya pasa a ser todo, pero por supuesto existen unos déficits previos que son los que determinan la necesidad de endeudamiento. A lo que voy a decirte que a lo que voy es que se puede levantar una buena infraestructura y una buena gestión pública basada en recursos internos. Fundamentalmente, no es que se prescindan de recursos externos, no, pero que se tome con mediciones, porque con prudencia, porque es una bola de nieve. Por ejemplo, en este año se recibieron 2.000 netos de fondos externos, 2.195 millones de dólares. En el 2007. En el 2017. Pero solo el 60%, ahí entra lo fungible. Ya. El 60% se pagó de esa misma suma. Solamente quedó neto al 40%. Entonces, ¿por qué? Porque la bola de nieve va subiendo. No algo neto, es peor al revés, como hemos estado en algún momento. En términos de préstamos, sí, nunca habíamos estado tan grave. Bueno, yo creo que en el gobierno de don Hipólito Mejía, nosotros, el pago de la deuda externa era mucho mayor, el servicio, que los ingresos que teníamos de fuentes externas. Bueno, ahí no la recuerdo. Porque lo digo sobre la base de críticas que oí a ese hecho, y un énfasis que hizo Temístocles Montaz luego en que quería revertir esa tendencia. Sí, pero ahí entran en juego dos operaciones gigantescas que distorsionaron un poco todo el esquema de gobierno de Hipólito Mejía. La capitalización de la recompra de la deuda pública, de la CDE, y diría yo, la estatización de la deuda privada, de las dos sedes, de las tres sedes más bien, y el tema bancario. Ahí hubo dos. El tema bancario fue de origen local, sí, y al final eso terminará convertido en papeles. Siguiendo el camino del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Sí, y en papeles está, con una salvedad.
Y es que... Creo que están trabajando en esa línea. No, creo que están trabajando en ampliación de plazos y... Pero eso con esa vocación. Sí, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que lo mismo que el Estado, lo mismo que el Banco Central para suplir su equilibrio monetario, tiene que captar dinero del público. Sí. Con los certificados de participación. Esos certificados andan hoy por 480.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Tú dirías son papeles, sí. Pero el Banco Central paga por esos papeles intereses en efectivo, líquido, sí, sí. Que monetizan la economía. Y eso compensa la deuda que tiene el Estado con el Banco Central. Y ahí sí hay solo papeles que te pagan en título o en cuenta por cobrar. Entonces, pero ¿qué pasa? Que mientras uno monetiza y entonces se obliga necesariamente a desmonetizar por otra vía para equilibrar el flujo monetario entre pesos y dólares y mantener la estabilidad cambiaria, entonces tú tienes un desbalance que esos papeles terminan haciendo daño a la economía. Que es lo que está sucediendo. Y yo pienso que algo similar también sucedió con la crisis bancaria del 2013, que es verdad, fue en pesos, es todo pesos, sí. Pero mucho tuvo que ver, por ejemplo, la incertidumbre que sí. Creó, eso. Que llevó a dolarizar sí. Ahorros, y todo ello al fin y al cabo termina en flujo de capital negativo. Ya. Ingeniero, entonces en algún momento parecería que el ministro de Economía vio como yo lo supongo, en su escritorio y vio la necesidad de ponerle un freno tanto al endeudamiento como al gasto. Y entonces lanzó la idea de la posibilidad de ir al Fondo Monetario Internacional, pero después rápidamente tuvo que recogerla o los recogieron porque pareciera que hizo un ruido al interior del gobierno. Claro. ¿Usted piensa como economista, apelo al economista conocedor profundo de la economía, que es saludable que en este momento se recomiende ir al Fondo Monetario considerando no solo la situación de la economía, sino el temperamento de quienes nos gobiernan? Yo creo que precisamente basándome en el temperamento de los que nos gobiernan, todavía se puede hacer mucho domésticamente. A mí me parece que el gobierno es capaz de autodisciplinarse. Bueno, yo pienso que sí, muchas veces hemos ido al fondo nada más por eso, sí. Buscando quien nos discipline. Claro, pero pienso que sí, y pienso que le puede ocasionar más dividendos políticos positivos que negativos. Yo no soy de los que piensan que la indisciplina fiscal y todo el derroche que conlleva termina arrojando una imagen más, afianzando el positivismo de la clase gobernante. Yo creo que lo contrario, por eso insisto en que si lo que te dije al principio del programa, a mí me parece que una honestidad presidencial, un reconocimiento de que la fiscalidad está como está, de que caminamos a un ritmo peligroso del endeudamiento, que tenemos que corregir la situación del sistema financiero, que ahora mismo, en el año 2017, la banca le prestó al gobierno más que a la agricultura nacional y más que a la industria nacional, que los préstamos de consumo. Y aparte de eso, pues tiene casi buena parte del dinero de la seguridad social. Claro. Y aparte de eso, es el único país del mundo que el sistema precario que hay, pero es un sistema de bolsa de valores, todas las operaciones son al gobierno. Entonces, no estamos fomentando la economía privada como debería fomentarse, y el origen de eso lo tiene una situación deficitaria del gobierno. Óyeme, así como hay políticos... Pero también una gran vocación por la inversión, porque el gobierno invierte como si no tuviera déficit.
Bueno, porque se siente apoyado hasta ahora por una comunidad internacional financiera que le está respondiendo, pero cada día son más frecuentes las voces que le dicen cuidado, incluyendo el propio Fondo Monetario Internacional, que utilizó una coletilla muy elegante, como es propio de esperar, en las condiciones financieras internacionales más restrictivas, sobre todo si la enmarcamos en este mundo en guerra que se avisó. Lo planteo como una eventualidad. El gobierno podría contestarle, bueno, yo me rijo por los hechos. Sí, pero la mejor forma de tú prepararte a una condición financiera internacional restrictiva es disciplinándote internamente, fortaleciendo tu fiscalidad. La diferencia está en que el gobierno, como usted decía en una declaración de respuesta a él, que le hubiese gustado que él hablara de los riesgos de la economía, el presidente no ve riesgos. Esa es parte de la diferencia. Quiere que él hable de algo que él no ve. Ahí es que está la ilusión óptica. Y por eso mucha gente resume el discurso del presidente en qué país estamos. Yo sé que ha sido muy criticado por muchas opiniones. Es verdad, hay frases estereotipadas. No llenó las expectativas, en qué país estamos, pero bueno. El gobierno dice que todas son opiniones de vocación oposicionista. Claro, y uno pudiera decir que son las opiniones gubernamentales, son sembrando un falso y un vano optimismo en la población, y que ante cualquier contingencia que se pudiera presentar, como por ejemplo, si un proveedor financiero en algún momento dice que no, por año, por error. ¿Usted cree que es sabio gobernar teniendo de frente el temor a lo que pueda ocurrir mañana? Creo que sí, creo que es una obligación. La capacidad previsora de los gobernantes y de nuestra no creo, al contrario, proporcionaría seguridad, que estamos siendo orientados y regidos por mentes que no están pensando únicamente en el corto plazo, y por manos diestras que pueden llevar para utilizar una frase estereotipada, el buque a buen puerto a pesar del mal tiempo. Ya, vamos a ir a otro segmento comercial para venir a la última parte de esta entrevista con don Guillermo Caranque, como le había dicho al principio, de seguro que nos iba a orientar con sus opiniones y su versión de los hechos, como lo ha estado haciendo. Ingeniero Guillermo Caranque, entonces usted piensa que, como se dice en el argot de los ingenios azucareros, es el momento de cambiar el chucho para que la máquina cambie de ruta. Yo creo que sí, el presidente Medina tendría una buena oportunidad, vamos a decir, de casarse con la gloria. Ya. Sin que aparezca un coronel. No, y que él sea el que se case. La gloria para él, me imagino que sería de nuevo un desposorio con el poder. Bueno, usted no creo que vea bien eso. Depende, porque si eventualmente él cambia y cambia los elementos que estoy criticando, o sea, usted le está pidiendo menos endeudamiento, por ejemplo. Menos déficit, menos endeudamiento, más combate a la corrupción que está originada, asociada al déficit y al mismo endeudamiento. Por cierto, hablando de déficit, el gobierno habla y el Banco Central de 2.5% del PIB. Pero vi que el Banco de Reservas trajo un economista dominicano residente en México que habló de un 4%. Claro. Si porque es que el gobierno lo ve por lo que le llaman el déficit primario. Déficit primario de las cuentas del gobierno central. Ya. Pero si tú le sumas, por cierto, en el informe del Banco Central del año 2017, en la situación fiscal, le suman los organismos descentralizados y el peso que tiene la deuda del Banco Central, y llega al 4,5%. Yeah. Y si tú lo ves en términos
no de porcentaje del concepto riguroso de lo que es un déficit, sino en el medio de caja, en el manejo del efectivo, sigue siendo un 4 o 6%, porque mira, el gobierno solamente tuvo un excedente de gasto corriente frente a las recaudaciones de 15 mil millones de pesos, pero tuvo que amortizar 112 e invirtió 65. Es decir, si tú a la suma de la amortización de la deuda y a la inversión le restas lo poco que te sobró de la diferencia entre recaudaciones y gastos, estás hablando de 162 mil millones de pesos, que en comparación con el Producto Bruto del año 2017 es un 4.6%. Entonces la diferencia está en que los funcionarios del gobierno, cuando hablan en público, solamente hablan del déficit primario del gobierno central, pero no suman los otros déficits, incluyendo las cuentas por pagar, que ha sido una constante de los últimos presupuestos que están aumentando considerablemente. El fondo siempre considera las cuentas por pagar, claro. Sin embargo, repite las cifras que le entrega el gobierno. Sí y no, la repite. Porque ellos también hablan del 2.5% claro, del déficit. Sí, pero si tú examinas todas esas cuentas por pagar que andan por ahí. Porque también es el déficit primario, que es simplemente el déficit del gobierno central, incluyendo los flujos financieros que está recibiendo. Porque el fondo es un organismo financiador, pero si tú lo ves en términos de flujo de caja, de flujo de efectivo, el déficit realmente anda en el 4.5, 4.6%. A veces pienso que el gobierno hábilmente ha recurrido a un estilo de vida que es propio de nuestros barrios y de los sectores más empobrecidos, que es pagar, abonar y seguir cogiendo, y entonces el colmado que fía dice: yo no te pido que me lo pagues todo, sino que me mueva la cuenta. El gobierno mueve la cuenta y sigue cogiendo. Yo me pregunto, porque si no se paralizaría, o el presidente Danilo Medina piensa que a lo mejor nada más gobernaría para pagar la nómina pública. Ese es el riesgo precisamente. O sea, tomemos el caso de Grecia. Con Grecia, los organismos internacionales, los bancos internacionales, las calificadoras de riesgo e incluso el propio Fondo Monetario Internacional siempre concluían con que soportaba más financiamiento. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que algún habilidoso dijo: ya yo no puedo prestarte más, y cuando eso llega, ahí es lo que se llama una corrida, la teoría del dominó. Entonces viene la gran remisión y entonces el gobierno no pudo pagar. Cuando no pudo pagar, porque se le presentó el dilema, que también se le presentó al Puerto Rico, que o cerraba servicio antes del ciclón, que o cerraba el servicio y pagaba la deuda. De hecho cerró escuelas. Escuelas y policía y canceló médicos y todas esas cosas. Bueno, entonces ahí es que explota la crisis. Ahí es que tenemos que evitar llegar. Y precisamente esa es la responsabilidad de un gobierno previsor, que es lo que me extraña que no tenga el gobierno actual, porque al fin son gente, la mayoría un equipo calificado. Yo lo que creo que es un asunto también de visión. Ellos tendrán una visión diferente. Me imagino que ahora están esperanzados en un pacto fiscal que implique mayores ingresos. El pacto fiscal establecido en la ley 1.12, la de la estrategia de desarrollo, no solamente habla de procurar más ingresos, sino mejorar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público. Sí, pero usted sabe que los gobiernos cumplen la parte que quieren. Bueno, pero el pacto se supone... tiene más fuerza que ellos. Claro, pero el pacto se supone que yo no creo que esté en la agenda del gobierno un pacto. El pacto se supone que es para concitar el apoyo de sectores importantes de la comunidad a un propósito gubernamental. Recuerda que su líder no quería reforma fiscal.
cuando llegó el sabio griego Constantino Baisos, pero cuando Constantino le demostró que él recibiría más ingresos, él no solo lo aplaudió, sino que lo aceptó de buenas ganas. Eso debe aprobar. Entonces, eso puede ir hacia una reforma fiscal que le implique más ingresos. Eso puede ser una buena lección para el presidente Medina. Por eso que te digo que a veces rectificar es de sabios. Y lo que yo no veo ahora es, en lugar de esa rectificación, veo el afianzamiento de un modelo que no nos está llevando por el buen camino, por el camino de la prudencia y de la previsión. La verdad es que son visiones tan diferentes que uno toda la semana dice, bueno, pero para el gobierno no hay déficit preocupante, porque el gobierno todas las semanas anuncia inversiones y las pone a caminar. Sí, y eso está bien, esa parte está bien. Pero, insisto, el problema... Aunque la semana siguiente tenga que salir a buscar unos bonos y los consigue además. Claro, hay un problema de concepción. Claro que hay un problema de concepción que en algún momento puede chocar con una realidad. Cuando tú no tienes la capacidad endógena para sostener lo que te estás comprometiendo a hacer, sino que te estás dependiendo mucho de lo que pueda provenir del exterior, ante cualquier contingencia, lo que tú tienes la intención de hacer se te desmorona y vienen las crisis. Porque eso es lo que han sufrido otros países y nosotros en determinados momentos también lo hemos sufrido. Hay dos experiencias nuestras en las cuales yo pienso siempre. Cuando Jorge Blanco, todos decíamos que el gobierno había colapsado y que la economía había colapsado. Ganó Balaguer, al año siguiente estábamos creciendo. Cuando Hipólito Mejía la economía estaba en desbandada, los PLDistas proclamaban que la economía del país estaba quebrada, estaba en el suelo. Vino Leonel Fernández y al año siguiente ya estábamos creciendo. Entonces la estructura de la economía estaba bien, estaba sana. Había problemitas de tipo coyunturales. Exactamente, es que son situaciones coyunturales que mal manejadas pueden alterar la estructura, pero repito lo que te dije al principio del programa, la estructura de la economía dominicana es pujante y con pocas cosas se resuelve, tan pocas cosas como una disciplina fiscal mayor, que es la que extraño en estos momentos y es la que, siendo tan poca cosa, pero en el año, ¿cómo Balaguer reconstruyó el país en el año 66? ¿En base a qué? A una ley de austeridad y se acabó. Quizás tú puedas criticar que la prolongó mucho tiempo. Y a un fuerte apoyo de los Estados Unidos, no os olvidéis. Ni tan fuerte. Tanto en el azúcar. En el azúcar, tanto en el azúcar como en muchos créditos multilaterales, donde Estados Unidos votaba y daba su voto a favor generosamente. 25 millones, 30 millones de dólares, 50, 100 millones, comparado con 1.800. Bueno, pero veamos la época también. Bueno, también. Veamos la época, porque estamos dolarizados, ¿no? Si dejamos fuera los contextos, no entendemos nada. Sí. No, claro, y precisamente parte del contexto de la contingencia que se puede presentar y para lo cual tenemos que desarrollar la capacidad previsora. Ingeniero, no hemos podido hablar de política y hemos terminado. Bueno. ¿Pero usted cree que el presidente Medina está en laborantismo reeleccionista? Sí, yo creo que sí, creo que él está, creo que él quiere, no sé si pueda. No me cabe la menor duda de que está haciendo todo lo posible políticamente hablando, político partidistamente hablando, pero para mí el problema no es ese, el problema es que hay una oposición que no está haciendo oposición, que se está entreteniendo en la ley de partido, también en políticas light, porque por ejemplo las críticas más severas al discurso son ustedes los economistas casi a nivel individual. A nivel individual. Sí, aunque en el caso mío reconozco que el partido hizo pública una declaración que emití previamente original, pero no los partidos, la oposición, la crítica al discurso de los partidos ha sido tan light como fue el discurso del presidente. Y uno teme que ni siquiera
lean los discursos con fines de estudiarlos para contestarlos, que sería lo peor. Claro, desgraciadamente. Ingeniero Guillermo Carán, de nuevo muchísimas gracias por su gentileza. Yo creo que usted debería venir todas las semanas. No, bueno. Porque su programa es animado e inteligente. Muchas gracias, incluyame el nombre. A ustedes gracias por igual y nos vemos en el próximo programa.